una historia muy interesante. Hablemos de una genealogía, de una marcha, llamémosle de estilo italiano, como lo denominó el maestro Gerardo Guevara, ¿no? Él dice que es una marcha italiana, interesante, y hay que entenderlo ubicando nosotros en el siglo XIX. Los himnos posiblemente eran marchas, los himnos patrios en las naciones estaban, llamémosle así, imbuidos de sonoridades populares, henchidas de mucho patriotismo. Entonces eran arengas populares. El himno no es que nace de la oficialidad, el himno nace del pueblo. Los himnos se los canta con el sentimiento de la vida cotidiana, cuando evocan un shock político, una instancia histórica en donde ese sentir ideológico, en este caso de la construcción de una nacionalidad, es cantada. Todos los himnos son así, son hechos en el campo de la batalla, los himnos. Entonces, Gerardo Guevara, el maestro, es muy sabio al decir, fue una marcha de corte italiano, es decir, un poquito más rápido, una marcha es ram, ¿cierto? Y así la cantábamos, y así fue como se evoca en su primera, diríamos, genealogía nuestro himno. Hubieron intentos de otros compositores, ¿no? Pero claro, Antonio Neumane viene a Guayaquil, él se empapa de toda esta, digamos, de este ambiente patriótico. Pero claro, en Italia era esta manera popular, cotidiana, patriótica, e incluso, llamémosle subalterna, ¿no es cierto? Pero acá en el Ecuador no, en el Ecuador se trata de una oficialidad, afrancesada e italianizada. Veamos el centro histórico, la ciudad de Quito y de ciudades, ¿no?, del siglo XIX, y son de corte italiano la arquitectura y corte francés. Eso es muy interesante porque esa cultura visual también tiene su contraparte en la cultura sonora. Y para las repúblicas, para las nacientes repúblicas, con todo este romanticismo o iluminismo, diríamos primero el iluminismo, luego el romanticismo, se empata con estas estéticas, estas nuevas visiones, pero también sonoridades. Este es un bonito paradigma. A veces leemos textos, ¿no es cierto?, leemos o vemos arquitectura, vemos pinturas patrióticas, evidentemente, pero las sonoridades de este nuevo paradigma. Los pueblos escuchan, y como escuchan, cantan. Eso es en un momento determinado nuestro himno que comienza a generarse, digamos, estilísticamente como en el siglo XIX. Varios intentos, diríamos, ocurre. Eso es el contexto, es decir, ahí hay que fijarse en una alta oficialidad política, ¿no es cierto?, socioeconómica, por supuesto, cultural, que exigían el modelo de un himno italiano, ¿cierto? Un himno o una marcha de corte italiano. Él es un gran compositor, Córcego, o sea, que no estaba tan definido, pero diríamos que tiene esa geografía. Entonces, esto es muy importante porque sí hace un himno bello, un himno hermoso, porque también nos permite ingresar con esta sonoridad europeo occidental de un himno, ¿cierto?, a un país que era mestizo, un país digamos, de una conformación cultural, étnica, cultural, de una gran población y de una gran influencia, diríamos, de sus características sonoras indígenas. Y no, pues se toma básicamente este corte europeo, llamémoslo así, pero es un himno hermoso y nos ubica al Ecuador en este contexto republicano de todas las naciones con estas mismas características de himno. Eso es en general digamos, simbólicamente, llamémosle, lo que representa nuestro himno desde la cultura. Pero desde la música es algo muy importante, porque hay muchos italianos que llegan desde el gobierno de García Moreno. Hablemos cuando se funda el primer conservatorio, entre 1870 se funda, creo que es 1872, la primera fundación,
y luego con Eloy Alfaro en 1900, ¿sí?, se fundan con directores italianos. Y esto es importante porque ¿por qué se traía específicamente a Quito, por ejemplo, ¿no?, para los conservatorios a músicos italianos? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque había este modelo civilizatorio, ¿no?, de la cultura, es decir, había esta dependencia cultural hacia Occidente, ¿cierto?, ese eurocentrismo que se llama. Y los conservatorios, parte de un desarrollo, digamos, no solo socioeconómico, sino también sociocultural de las nacientes repúblicas, llamémosle así. En el caso de García Moreno, le da una visión, ¿no es cierto?, que tenía que ver con el poder, es decir, la cultura que le llamaban alta cultura, es decir, aquella de la ópera, aquella de la orquesta sinfónica, aquella de las formas musicales sinfónicas, ¿no es cierto?, de los bailes de salón, ¿cierto? Este tipo de música occidental, europea, tenía que venir a las Américas de una u otra manera a participar de este modelo global que pasaba en el mundo. Es decir, García Moreno nos veía una naciente república en la línea también de esas otras culturas occidentales, ¿no? Y él quería e implanta en la educación este modelo italiano. Y fíjense, dos enemigos, digamos, ideológicos y políticos, García Moreno, conservador, y Eloy Alfaro, italiano. Eloy Alfaro sigue el mismo modelo, refunda, diríamos, o hace sí, se podría decir que una refundación del Conservatorio Nacional de Música de Quito en 1900, y lo hace con compositores italianos, pero con una línea más hacia Verdi, hacia ese nacionalismo de los músicos italianos, de la ópera nacionalista, claro, y nos imbuye cierto sentido más local. Sus primeros estudiantes del conservatorio de Domenico Brescia, que fue el rector del conservatorio en la época alfarista, él imbuye a sus primeros estudiantes, como Segundo Luis Moreno o Francisco Salgado Ayala, músicas italianas, pero con características locales indigenistas. Así, esa cultura italiana nos favoreció mucho a la conformación de nuestra sonoridad mestiza. Este es el ambiente, llamémosle así. Este es el ambiente de un espacio, digamos, cultural, musical de Quito, Guayaquil. Así nace el himno. Evidentemente guiado por estas élites aristocráticas, por supuesto, que querían de nuestro himno algo bajo esos estilos que se estaban evocando en el mundo. Eso se podría decir que es un primer gran contexto. El primer valor estético es, por supuesto, ese símbolo sonoro que es un himno que viene de ser de una marcha popular italiana por el estilo, según el maestro Gerardo Guevara, hacer luego un himno en el periodo de, digamos, cuando Álvaro Manzano dirigía la Orquesta Sinfónica Musical, digamos, la Orquesta Sinfónica Nacional supongo yo, debe haber estado entre 1990, no sé si estoy exacto cuando el Congreso admite que se ha modificado el himno nacional a una manera más realentada, diríamos, de una marcha, porque le tocaba con esos aires populares de marcha, es decir, de arenga patriótica, ¿no es cierto?, a algo más solemne. Y hay una historia muy interesante de haberle querido transformar a nuestro himno no solo diríamos en la forma de marcha himno, sino también a veces en la tesitura, ¿sí?, en que está más alto el himno, más bajo el himno, etcétera. Y esto es importante porque se trata de una composición musical académica, es una composición con una trayectoria, llamémosle, sonora europea, bajo las formas musicales europeas, como todo himno ahora tiene. En eso el peso histórico de Europa hacia nosotros es importante. Todos nuestros himnos tienen ese corte. Entonces, el valor no solo está en la composición como tal, sino que en la característica de un gran compositor que puede elaborar digamos, una estructura para henchir a un pueblo, llamémosle así, de un alto contenido patrio. Entonces lo logra evidentemente,
porque pues, nosotros como ecuatorianos valoramos mucho eso, no debemos más que respetar ese proceso histórico, es decir, no podríamos hacer otro himno, no, este es nuestro himno, con todas las características mundializadas, llamémosle occidentalizadas, ¿no? Pero están territorializadas, una sonoridad que nos hemos apropiado nosotros como republicanos en ese periodo. Entonces tiene un alto valor el musical, nuestro himno. Juan León Mera, estamos hablando de una figura pero excelsa de la literatura del siglo XIX, además un ideólogo, llamémosle así, del romanticismo, o sea, e incluso lo denominan como el primer folclorólogo del país, con su libro El Cantares del Pueblo del Ecuador. Un investigador incansable en cuanto a las expresiones orales, sobre todo la copla. Un hombre sensible, por supuesto, a esta cultura oral que estaba en los pueblos, que el pueblo, digamos que la gente cantaba, y él lo investiga y es ahora nuestro referente máximo. Pero claro, la literatura también, ¿no es cierto? Cumandá, por ejemplo, la obra Cumandá, hacen de él digamos, una figura egregia de nuestra literatura, pero claro, su ideología no se debe dejar de lado, él es un conservador, ¿no es cierto? Y es evidente porque maneja, por ejemplo, lo indígena dentro del mismo modelo civilizatorio que la música. La italianización de la música, llamémosle así, ocurre también acá en el discurso literario de Juan León Mera. Este modelo civilizatorio se refleja en verles a las culturas indígenas, a ese nativismo como paradisíaco, ¿cierto? En la obra Cumandá se ve eso, evocar estos exotismos desde esta visión culta, llamémosle entre comillas, ¿cierto?, hacia lo que podría ser una literatura propia. Entonces, esa visión literaria, llamémoslo así, ¿no es cierto?, de hecho debe haber influido en la construcción del himno nacional, ¿cierto?, lo que de pronto evoca este mestizaje, la forma de estrofa estribillo también, cómo va gestándose incluso una propia historia, no es que hay intentos de letras también, ¿no? Y claro, Juan León Mera viene a ser en la literatura con respecto a Antonio Neumane, ¿no es cierto?, la contraparte, vienen a ser dos figuras contemporáneas que digamos que coinciden en esta visión, llamémosle romántica, en el estilo tanto literario cuanto el estilo musical. ¿Sí? Hay un nacionalismo romántico muy fuerte para haber hecho este himno. Entonces, lo más interesante, diríamos, es que es evidente que es una figura también de la aristocracia, ¿no? Él es ambateño, y quien conoce la casa de él ahí en el museo, que es ahora, uno se da cuenta de la posición socioeconómica que tenía este tipo de personajes, llamémosle así. Entonces sí, es evidentemente este himno tampoco surge, la letra tampoco surge del pueblo, ¿no? Surge de la élite. Pero claro, así se construye también la patria, así se construye nuestra historia. Y claro, lo que tenemos ahora es ya un himno y muchas incluso registros discográficos en donde se ha oficializado ya este himno. Y ahora es importante decirlo porque ya es un símbolo patrio. Y un símbolo patrio es algo así como algo sagrado, llamémoslo. Es decir, no podemos nosotros cantar en cualquier parte, no es que podemos nosotros, este texto es parte forma parte de los patrimonios de una nación,
los pergaminos en donde están las letras originales son conservados como patrimonios, ¿no es cierto?, como patrimonios documentales. Y esto evoca, pues así, la historia digamos, estas manifestaciones como que se materializan en nuestra actividad diaria. Los días lunes los chicos cantaban el himno nacional, yo canté el himno nacional, ahora que juega la selección se va a cantar el himno nacional el domingo, etcétera. El hecho es que nosotros vamos a entender que ya es un bien social, es una manera oficial, por supuesto, pero que nos une, que a los ecuatorianos nos permite como integrarnos, ¿cierto?, en cualquier circunstancia. Ese símbolo sonoro que nos matiza de una u otra manera, cumple lo que ellos, estos par de, digamos, creadores, lo hicieron en este momento interesante. Se debería pensar que el himno tiene que ser incluyente. Ahora que hablamos de interculturalidades, de diversidades sonoras, de cartografías, de geopolíticas, en donde cada territorio tiene su himno, o sea, su himnito pequeño, el himno de la parroquia, el himno de la escuela, el himno al maestro, ¿cierto? El himno, ahora fíjense, un himno, el actual gobierno ha tomado una composición de Sixto María Durán, que es Patria, Tierra Sagrada, ¿no es cierto? Y lo toma como un símbolo sonoro, ¿ah? Se apropia de esa composición, ¿no es cierto? Sixto María Durán no se habrá imaginado nunca que iba a ser ejecutado y representado en siglo XXI, ¿no? Él lo hizo con otro propósito, pero miren qué interesante es un himno, ¿cierto? Convence o resta, ¿no es cierto? Entonces puede ser controversial. Pero yo al mencionar esto, es decir, nosotros vemos que cada población, en este caso, construía sus himnos a su manera, a sus propiedades, las culturas quichuas. Yo no sé si algún himno habrá de alguna población quichua que no sea con un corte occidental, posiblemente con otro tipo de canciones y cantos de su propia, digamos, naturaleza cultural también. Tenemos como himnos, llamémosle simbólicos populares, himnos provinciales que tenemos, que no son himnos, son pasacalles, como por ejemplo el Chola Cuencana, ¿no?, como el Chuyita Quiteño, Soy del Carchi, Ambato Tierra de Flores, ¿no es cierto? Son pasacalles, pero que cada uno provincialmente lo cantamos como propio, quizá a veces más que un himno. En el momento en que un carchense canta Soy del Carchi, ¿cierto?, se sentirá su alma enaltecida, porque eso sí lo hizo un compositor popular. Esas canciones que no son oficialmente denominados himnos o bajo decreto, ¿no es cierto?, gubernamental, reconocidos, pero están en el alma en el alma de la gente, y se los denomina, estos pasacalles, himnos propios, himnos entre comillas de cada provincia. Y esto es lo bonito de estas historias sonoras, de estas posibilidades expresivas de los pueblos. Yo creo que un himno siempre tiene que ver con la oficialidad, y puede ser tan controversial como que se le ejecute en un partido de fútbol, cuando en un problema limítrofe, por ejemplo, o en un acto oficial, o en una arenga popular, en una marcha sobre los derechos humanos. Es decir, es tan interesante este símbolo sonoro, ¿no? Y nos permite a los sujetos sociales, ¿no es cierto?, consolidarnos sonoramente a través de un sentimiento. Ya rebasa el que sea republicano, el que tenga la letra tal, en estrofas, no, viene a convertirse en una sonoridad fundamental, importante.
Entonces, yo creo que los pueblos, es decir, el pueblo boliviano, el pueblo peruano, el pueblo argentino, el pueblo estadounidense, el pueblo francés con el himno La Marsellesa, definitivamente se apropia. Nosotros nos hemos apropiado de esto, lo cantamos desde niños y no podemos este rato juzgar ninguna otra cosa que no sea eso que nos une, llamémoslo así, en circunstancias a veces tan emocionantes como un juego, digamos, pero también en etapas puede ser conflictivas. Entonces, va más allá, es un símbolo, eso es un símbolo. El símbolo está ahí, está para, cual sea la circunstancia, es para eso, para respetarla. No puede existir este momento ninguna otra, diría yo, uso que aquel que ese símbolo está representándonos para lo que nosotros escuchamos y lo que nosotros también cantamos, y nos permite consolidarnos a través de una cosa muy interesante que es cantar. Cantar un himno, que significa evocar a partir de un sonido, de una sonoridad, de una melodía, ¿no es cierto?, que yo soy de este territorio, que yo soy de este país. Y eso es lo importante.